Mi mensaje de esta mañana inició con esa pregunta: ¿por qué hacer discípulos? Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Por tanto, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo tengo en otra versión aquí que dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta a por qué hacer discípulos está en este versículo de manera implícita, y algunos de ustedes lo dijeron. La respuesta más sencilla es porque Jesús lo sugiere o lo ordena. Jesús ordenó. ¿Tú quisieras poner, por favor, el versículo anterior? Es el único versículo en la Biblia donde Jesús se viste de Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro texto. Ni siquiera cuando fue a sanar a algún enfermo dijo: yo te sano porque tengo toda potestad. No. Pero en el momento de dar la orden de hacer discípulos, Él dijo: quien les habla, quien les va a dar este mandato, tiene toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Este mandato es muy simple, pero es también conocido como la Gran Comisión. Algunos lo llaman la Gran Omisión, porque han dejado de cumplirlo. Y es un simple mandato, pero es urgente e importante. La Biblia es la historia de lo que Dios ha hecho. La mitad de la historia es el problema y la promesa de una solución. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de ese futuro, y vamos a ver algunos pasajes, no todos, que hablan de ese porvenir, de ese sueño, de ese gran anhelo y visión de Dios. Y los profetas decían: es que eso será así, así y así. Vamos a ver, por ejemplo, primera carta que escribe San Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Porque quiero enamorarles en esta mañana de eso que vieron los profetas. Por eso les decía que la primera parte de esta historia es el problema de la humanidad y cómo lo vieron y cómo fue prometido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas, escucha bien esto, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, es decir, indagaron, y diligentemente indagaron, profundizaron acerca de esta salvación. Escúchelo. Profetas en el Antiguo Testamento indagaron sobre esta salvación que vendría. Ahora sí, el 11. Escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Antes del 12, mire qué hermoso. Esos profetas estaban dándole vuelta a la cabeza con el Espíritu de Cristo que ya estaba en ellos, para anunciar anticipadamente que vendría un Cristo y sufriría en favor de la humanidad. Versículo 12. A estos profetas se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los oyentes de esta carta, los que leerían esta carta, ¿correcto? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pedro es: en la antigüedad hubo profetas que anunciaron que vendría el Cristo y sufriría. Y esta frase termina diciendo: eso que ustedes van a ver, los ángeles anhelarían verlo, pero son ustedes los que tendrán el privilegio de verlo. Entonces, los profetas anunciaron ese futuro que vendría. Esta mitad de la historia ahora nosotros ya la entendemos, porque nosotros ya vimos venir a Cristo. Nosotros ya podemos mirar hacia atrás: ok, Cristo vino y los profetas anunciaron. Pero cuando los profetas estaban anunciando, todavía no se veía el porvenir, todavía no se sabía lo que iba a pasar. Para nosotros es muy fácil decir: ya lo entendemos porque ya sucedió, pero para ellos no era de la misma manera. Entonces, esta mitad de la historia donde los profetas anunciaban, ahora nosotros ya la entendemos porque ya vimos la obra de Cristo, ya Cristo murió en la cruz. Y el propósito que Dios siempre tuvo desde la eternidad, ahora está disponible para los que vean y escuchen. Hoy nosotros, al hablar de Cristo, esta palabra y este mensaje está disponible para todo aquel que quiera creer y venir a la salvación. Vamos a mirar otro pasaje, que es Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan 1, 1 al 3. Es Juan, el apóstol, que estuvo con Jesús, que vivió en los tiempos de Jesús. No tengo exactitud, pero yo quiero pensar que han pasado unos 60 a 70 años de que ya había muerto Cristo, posiblemente un poco menos. Pero está Juan, y Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Yo vi a Jesús, yo lo toqué, yo lo oí predicar. Eso es lo que está diciendo Juan, alrededor o tocante o concerniente al verbo de vida, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, porque la vida que es Jesús se manifestó, y yo Juan, la he visto, y por eso testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, pero se nos manifestó. Juan fue testigo, Juan vio a Jesús, Juan estuvo con él, Juan lo pudo tocar, claro que sí. Entonces, Juan, ¿de qué está hablando? ¿De algo que le contaron o de algo que fue su propia experiencia? Su propia experiencia. Yo estuve ahí y por eso testificamos y anunciamos de que ese Jesús a quien tocamos es la vida eterna. Lo que hemos visto, repite, y oído, os anunciamos. No les voy a anunciar nada que me hayan contado, lo que yo vi y yo oí, para que también ustedes, los que oyen, nosotros en este caso, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de que Juan nos cuente que él estuvo con Jesús y nos anuncia la vida eterna? ¿Cuál es el propósito? Que tengamos ¿qué? Comunión. Esto es muy elemental, pero es muy fundamental. Ahora,
Juan lo está contando en pasado o en futuro. En pasado. Yo lo vi. Los profetas que estaban diciendo, vendrá. Los profetas vivieron la primera parte, la humanidad caída, el pecado, pero tenían la esperanza de que vendría el Salvador de la humanidad. Ahora Juan está mirando hacia atrás y dice, yo ya lo vi, lo que anunciaron los profetas ya vi. Ahora, no sé cuando usted ha visto una película en cine o en Netflix o en algún lado, que usted no encuentra quién es el asesino, y usted le parece por aquí, y quién será, uy, a mí me parece que este está involucrado, y usted empieza a armar una película, pero al final usted ya tiene todas las piezas, y ya sabe usted que el asesino era el mayordomo, ¿verdad? Ya usted descubre las pistas, porque las arma. Hoy nosotros ya tenemos las fichas del rompecabezas encajadas. Nosotros hoy podemos decir, ok, los profetas, Adán y Eva, toda la historia, Israel, y cuando miramos en retrospectiva, uno ya puede armar el rompecabezas. Pero ellos no lo tenían tan claro. Ellos no sabían cómo sería, cuál tiempo sería, cuándo vendría, si sería este o el de más allá. Entonces yo quiero que miremos en esta mañana ese plan para entender mejor por qué debemos hacer discípulos. ¿Cuál es el plan? Pregunto, para Dios y para nosotros y para nosotros y para nuestro mundo hoy. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Que la pase chévere y que coma y que el mundo alrededor se pierda. El plan de Dios es que hagamos discípulos, como lo leíamos al principio en Mateo capítulo 28. Déjenme darles un par de ejemplos más de ese plan que Dios está viendo en el futuro y que a veces lo estamos viendo muy lejano. Vamos a Apocalipsis capítulo número 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Usted ahorita va a encontrar las piezas de este rompecabezas. Apocalipsis 7. Esto es cuando se habla de que había miles y miles de personas que estaban redimidas. Vamos a ver. Después de esto miré. ¿Quién está escribiendo ahí? Juan, el apóstol Juan, que está expatriado por allá, exiliado en una pequeña isla llamada Patmos. Y allá fue donde se le reveló todo el Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, pocos o muchos, multitud, la cual nadie podía contar. Y esa multitud era proveniente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¿Y dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, el que fue inmolado. Esto para nosotros es futuro, pero para cuando esté sucediendo esto, hablar del Cordero será pasado. ¿Y cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y tenían palmas en las manos. Versículo 10. Y miren la tristeza que había en ese lugar. Y clamaban a gran voz. ¿A gran voz qué significa? Gritando, alegría, celebración. Y miren lo que decían: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Cuando nosotros vemos hoy la salvación y nos vemos en estas tribulaciones que no nos alcanza, que la dificultad, que las guerras, que el sufrimiento y el dolor, a uno como que dice: Señor, pero ¿y la salvación dónde está? No la veo. Pero cuando está sucediendo esto, ya el dolor ha pasado, la tribulación ha terminado, las dolores, las lágrimas ya han cesado, como lo va a narrar el siguiente versículo. Entonces, en este momento futuro para nosotros, ya no existirán las frustraciones ni las tragedias de esta vida terrenal. Ya no habrá tanto dolor,
Hoy está habiendo mucho dolor en nuestro mundo, mucha muerte, mucha tragedia, muchas guerras, los niños muriendo y todas las cosas que tú y yo sabemos. Pero el Cordero de Dios, que es el mismo pastor, allá en el futuro, Él cuidará de nosotros. Entonces yo quiero que usted por un instante le dé una miradita o una visitadita al futuro. ¿Sabe? Cuando uno va hacia la playa y uno va feliz con esa emoción de que va para la playa y usted organizó, usted tuvo que madrugar, usted tuvo que empacar las arepas y va de paseo, a usted no le preocupa si hay calor, si hay frío, si hubo que madrugar mucho, si las arepas se le quemaron. ¿Por qué? Porque usted tiene allá adelante que en algún momento usted estará feliz en la playa. Lo mismo es levantar la mirada a nuestro final, a nuestro destino. Y cuando uno levanta la mirada y dice, eso es lo que nos espera, miren cómo vamos a disfrutar. El dolor habrá terminado, la tragedia habrá cesado. Entonces las cosas de este momento como que se pierden de vista porque yo me envuelvo en el futuro. Y saltamos al versículo 13, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, imagínense qué emocionante para Juan que uno de los ancianos que estaba ahí le habló en esa escena del futuro. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Siga. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Siga. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No siempre en el libro de Apocalipsis la palabra templo literalmente significa templo. Templo aquí significa, como en algunos otros pasajes, significa cuarto, habitación. Porque cuando usted piensa en la palabra templo, ¿qué le viene a la mente? El templo de Salomón, el templo de Herodes, el templo de oro, el templo precioso, toda esa gran estructura. Y nosotros que somos criados en cultura católica, cuando uno piensa en la palabra templo, usted se traslada para la catedral o para un templo católico, ¿verdad? Pero aquí realmente significa lugar santísimo. En la antigüedad, los sacerdotes y el gran sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año para pedir perdón y por los pecados de toda la nación. Pero desde que Cristo murió en la cruz, el velo del templo, ese templo ahora sí se rasgó y todo creyente tiene acceso a la presencia de Dios. Entonces, miren lo que dice ahí: le sirven día y noche en su templo, es decir, en su habitación secreta, en el lugar santísimo. Y el que está sentado sobre el trono, ¿cómo se llama? El Cordero, que su nombre es Jesús, extenderá su tabernáculo sobre ellos. En la Biblia el tabernáculo significa o simboliza la presencia de Dios. Entonces podríamos leerlo: el que está sentado sobre el trono extenderá sobre ellos ¿qué? Su presencia. Ya no tendrán, a ver, léalo, usted necesita leer esto. Ya no tendrán, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es posible que la gente de Maracaibo, del llano,
se alegren más al leer este versículo, porque ellos sí entienden el sol fuerte. Mire lo que dice que sucederá en ese futuro, cuando estemos ahí con el Cordero, que hayamos salido de la tribulación. Ya no habrá hambre ni sed. ¿A cuántos de ustedes dentro de unos 15 minutos les empieza el hambre? Y se descomponen y les da el afán. Tranquilos, allá estaremos de culto con el Señor y ya no habrá hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Los profetas anunciaron eso. Juan dijo, eso ya sucedió, pero todavía nos falta algo. Y seguimos alumbrando hacia el futuro. Versículo siguiente, 17. ¿Por qué no habrá ni hambre, ni calor, ni el sol no será tan fuerte? Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué dice? El Cordero que es Jesús nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios secará o enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire lo que está pasando esta mañana. Nosotros estamos tan acostumbrados a la iglesia que estas cosas ya no nos asombran ni nos emocionan. Esto debería ser motivo de cantar, de gritar y celebrar. Lo voy a leer otra vez. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Chévere. Y los guiará a fuentes de agua, y Dios secará toda lágrima, y nunca más habrá sufrimiento ni lágrimas en sus ojos. Mirá qué chévere. ¿Por qué suena así? Porque ya estamos acostumbrados a cantar. Pero eso es lo que todavía falta por suceder. Esta es la imagen de un Cristo crucificado. Esta es la imagen de un Cristo resucitado que triunfó en la cruz por cada uno de nosotros y está reinando con Dios. Y con su muerte ha purificado y reunido a un pueblo de todas las naciones alrededor del trono de Dios, y el pecado y el mal y la muerte ya no existen. Lo que ellos anunciaron ya se está cumpliendo, y nosotros necesitamos verlo, porque la única forma de nosotros salir por un instante de nuestro dolor, de nuestra tribulación, de que no nos alcanza el dinero, de que la situación está difícil, de que el dólar subió, que irá a pasar en Colombia, abrirán la frontera, cerrarán la frontera, y esas angustias que la vida nos está dando. Qué bueno que ya no tendremos que cruzar por la trocha, porque el Cordero nos llevará en su mano y nos llevará para Cúcuta. Gloria a Dios. Se acabará el dolor. Yo no sé si esto le emociona, pero eso es lo que le espera a la iglesia, a la gente que ha entregado su corazón a Jesús. Ahora, la carta a los Hebreos nos muestra otra fotografía de ese futuro para su creación, para nosotros. Es una reunión enorme, la Jerusalén celestial, miles de ángeles, almas perfeccionadas, Dios el juez de todos y Jesús el Salvador. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Miren lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Vamos a leer esos 7 versículos con mucho detenimiento. Es el momento de que le ponga atención a lo que Dios habla en esta mañana. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Eso parece una mezcolanza rarísima. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Siga.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Siga. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y se han acercado también a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24, y nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando usted lee esto ahí sentado en su sala, usted como que quiere cerrar la Biblia y decir: yo no entiendo nada. Lo que está diciendo es: cuando vivía Moisés, él se acercó a una montaña, y en esa montaña rugía la voz: yo, aquí estoy yo, y temblaba, y la gente tenía temor. Pero ahora, esta visión del futuro que nos da el autor de los Hebreos, ahora ustedes se han acercado no a una montaña que produce pavor, ni que echa fuego, sino que es una montaña donde está ¿quién allí? Jesús el mediador. Y usted empieza a ver ahí el monte de Sión, Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa, la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Es decir, la imagen que tenemos de lo que nos espera en el futuro es maravillosa. La salvación, cuando se consume, en el sentido de que ya todo esto termine, estaremos con el Señor para siempre y reinaremos por los siglos de los siglos. Eso es lo glorioso que está por delante en nuestra vida. Hay más textos que nos describen ese futuro. Tito capítulo 2. Título 2, versículo, Tito 2, 11. 2:11. Como eso está por delante y eso es lo que nos espera, esa gran visión que habla Hebreos y Apocalipsis, ¿cómo debemos vivir nosotros ahora? Y usted se preguntará, ¿todo esto qué tiene que ver con la pregunta ¿por qué hacer discípulos? Versículo 11. Ok. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? ¿Por quién murió Cristo? Por todos los hombres, incluyendo ¿quién en esa lista? A ti y a mí. Y ya que esa gracia se ha manifestado, esa gracia misma nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, que debemos renunciar ¿a qué más? A los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria. Lo contrario de sobrio es ¿qué? Ebrio, borracho, desordenado. Que vivamos sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes han escuchado el dicho? Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Quién ha escuchado eso? Ayer hubo un episodio de mi esposa con su carro. Iba feliz para un cumpleaños a la ciudad de Colón. Y aquí a mitad de camino el carro se apagó y no prendió más. Parece ser que el motor no arrancó más, hubo que traerlo arrastrado, ahí está guardado en la casa. Ella tenía su esperanza en la carnita que me iba a traer, en la fiesta, en los pasapalos, en la celebración, y el carro se toteó, no arrancó más. Parece ser que la cámara o no sé qué se echó a perder. ¿Cómo quedó el paseo? De regreso en casa. Le tocó devolverse con los hijos. Miren lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada.
Por eso debemos vivir de forma piadosa, porque, imagínense el gran sueño que nos describe la Biblia y que se queme el motor. ¿Entiende la ilustración? No poder llegar al sueño. Y yo no le estoy diciendo que la salvación se pierda, pero por gratitud a esa esperanza gloriosa, ¿cómo deberemos vivir nosotros? Tito nos dice cómo nos debemos, o Pablo a Tito, cómo debemos vivir. Y mire lo que dice el versículo 14. Esperanza bienaventurada, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Cristo se dio por nosotros para rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, para Él, un pueblo propio y un pueblo celoso que haga ¿qué? Buenas obras. ¿Cuánto bien le hace a usted esta mañana recordar lo que nos espera, para que con mayor sentido y razón vivamos celosos de ser un pueblo de buenas obras, porque hemos sido rescatados? Ya voy entonces a entrar al asunto de por qué entonces debemos hacer discípulos. Mire lo que está allá y que hemos descrito en algunos pasajes. De eso se perderían aquellos que no acepten a Jesús como su Señor. ¿Usted y yo lo vamos a disfrutar? Sí, ya lo tenemos seguro. Escuche esto. Cuando vemos nuestro mundo con comida, trabajo, luz, entretenimiento, centros comerciales, amigos, fiestas, barrio obrero lleno, rumbas, discotecas abiertas, como que todo está bien, perdemos de vista la percepción de que este mundo en tinieblas, de que este mundo es un mundo en tinieblas, y la oscuridad no se ve tan oscura, ni las personas se ven tan perdidas. Cuando usted está en su habitación con aire acondicionado, a usted se le olvida lo que se experimenta en Maracaibo cuando se va la luz. Cuando usted está con su casa y su techo bien, usted no sabe lo que significa cuando viene un huracán y a gente la ha dejado sin techo. Cuando su casa está sólida, uno no sabe lo que significa un edificio que se desplomó. ¿Entiende eso? Como nosotros vemos todo tan bien, se nos olvida que este mundo caído está mal, que este mundo no tiene esperanza, que este mundo está en una oscuridad horrible, terrible. El mundo ¿cómo está? Mal. No, pero mire que Barrio Obrero está lleno. Yo no veo el mundo tan mal. El mundo está mal. El pecado está llenando la tierra y la gente no se ve tan perdida. Entonces eso disminuye la urgencia de hacer nuevos discípulos de Cristo, o al menos predicar el Evangelio. Los cristianos se conforman a una asistencia cómoda, van semanalmente a la iglesia, se alegran, crecen, cantan y de alguna forma están contentos con ver el mundo a su alrededor y que este mundo siga su camino rápido hacia la perdición eterna. ¿Hacia dónde va este mundo? Hacia la perdición eterna. Y nosotros estamos chéveres, cantando, gloria a Dios, disfrutando un buen mensaje, unos buenos cantos, sirviendo, creciendo, estudiando la Biblia. Pero no estamos viendo la oscuridad que viven amigos, vecinos, comunidades y familiares, y la desesperada situación de millones de personas que viven en tinieblas. Dese una pasadita allá donde trabaja mi amigo Joel, en los tribunales, y mire la gente que está sentada en esa plaza. ¿Sabe quiénes son los que están en esa plaza? Familiares, esperando o una alegría o un estallido en llanto. ¿Sí o no? La alegría, ¿por qué?
inocente, salió libre. O el llanto, ¿por qué? Condenado a 30 años. Lo montan en el camión de la guardia o el carro penitenciario y ahí usted ve el crujir de dientes, como dice la Escritura, el llanto. Nosotros estamos así, en la misma condición. Yo estoy leyéndome un libro que me ha estado bendiciendo tremendamente y allí hace referencia a un video. Eso fue hace como unos 3 meses o no sé si un poquito más. Yo me puse a buscar este video en Google hasta que finalmente lo encontré en español porque estaba solo en inglés. Y es el video de un hombre, ya hasta el nombre se me olvidó, el fundador de un ministerio llamado Ejército de Salvación. Pero él allí comparte una visión que tuvo de la gente que se está perdiendo. Y yo he visto muchas ilustraciones, fotografías, videos, pero este video me bendijo tanto porque es la imagen de lo que yo les estoy diciendo. Yo quiero que vean este video y que lo vean con el espíritu de eso tan glorioso que nos espera, pero que como nosotros estamos tan tranquilos, no estamos viendo que el mundo está perdiéndose. Así que veamos pues este video. El siguiente es una dramatización de una verdadera experiencia de la vida de William Booth, el fundador del Salvation Army. Yo tuve una visión. Miré un mar oscuro y tormentoso. Y en ese mar vi una multitud de seres humanos tratando de flotar, luchando, gritando, maldiciendo con ira y ahogándose. Y de este mar oscuro y furioso, y una gran roca que se levantaba como una torre poderosa sobre este mar tormentoso. En la base de la roca vi una plataforma y en ella vi con gusto a un número de estos pobres seres continuamente saliendo del mar embravecido. Y vi unos pocos que ya estaban salvos en la plataforma, fervientemente trataban de salvar a aquellos que todavía se encontraban en el mar. Pero algo me desconcertó. Algunos, aunque ya habían sido rescatados una vez u otra de ese mar, parecía que se olvidaban de una u otra manera, y la memoria de ese mar oscuro y peligroso ya no les molestaba. Y lo que era peor e incierto era que muchos de estos no les importaba de los seres que estaban enfrente de sus ojos que se ahogaban. Pero entonces vi algo milagroso. Vi un ser majestuoso que bajó desde su palacio a través de esas nubes oscuras y fue directo a ese mar donde la gente se ahogaba. Y le vi luchando para rescatarlos hasta que su sudor en angustia rodaba como sangre. Y continuamente clamaba a esos que ya estaban salvos, a esos que ya habían ayudado con sus manos ensangrentadas, que vengan y le ayuden en esta difícil y dolorosa tarea de salvar a los perdidos. Pero lo más extraño fue que esos que estaban en la plataforma, a los que le llamaban, estaban tan ocupados con sus profesiones y ahorrando dinero, placeres, reuniones y familias, religiones y peleas sobre cosas, y no respondieron al llamado de que venía de este ser maravilloso que, guiado por su espíritu, bajó a las aguas. Y así la multitud siguió pereciendo, luchando y ahogándose continuamente en la oscuridad. Y entonces vi algo más extraño de cualquier cosa que había visto en esta extraña visión. A esos que ese ser maravilloso clamaba y les pedía que venga a ayudarle en esta tarea. Siempre le pedían a él que él venga a ayudarles a ellos. Algunos pedían que él venga y se quede con ellos y pase su tiempo y fuerzas haciéndoles contentos. Otros pedían que él venga y les quite sus dudas y confusiones sobre la verdad de algunas cartas que él les había escrito. Otros pedían que él venga y les haga sentir más seguros en la roca, tan seguros para estar tan convencidos de que nunca se iban a resbalar otra vez.
Ellos se reunían y se juntaban lo más cerca a la roca que podían, y mirando hacia la tierra principal, pensando hacia ahí estaba el ser maravilloso. Y ellos clamaban y decían: ven a nosotros y ayúdanos. Pero todo este tiempo Él estaba en medio del mar, entre las pobres criaturas, ayudándoles, y Él les gritaba afónico: vengan, ayúdenme a mí, ayúdenme a mí. Entonces lo entendí todo. Estaba claro. Ese mar era el mar de la vida, el mar de la existencia humana. Esas multitudes de gente luchando en el mar oscuro son millones de pecadores de toda raza, lengua y nación. Ese gran refugio de roca era el Calvario, el lugar de la cruz, y la gente en ella eran los que ya habían sido rescatados del pecado y del infierno y que decían ser seguidores de Jesús. Ese ser maravilloso que les clamaba desde la tempestad de las aguas era el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y por siempre, que continuamente lucha para salvar las multitudes de la perdición eterna, y que su voz se puede oír aún sobre el ruido y la música, máquinas, llamando a que les vengan a ayudar a salvar el mundo. Mis amigos en Cristo, ustedes han sido salvados de las aguas, ya están en la roca. Jesús está en el mar oscuro llamándote que vengas y le ayudes. ¿Vas a ir?